daros las gracias a Juan Carlos Robles y a Ciro de la Torre por la invitación al Departamento de Arte y Arquitectura. La verdad es que me parece una idea estupenda que organicéis estas sesiones de arte y arquitectura y que haya un departamento conjunto de las dos escuelas, porque realmente hay muchísimas implicaciones y mucha simbiosis entre las dos prácticas. Lo que comentaba es que quería proponeros un recorrido por diferentes proyectos que he realizado en distintos momentos históricos y distintos ámbitos geopolíticos, en diferentes arquitecturas, diseños urbanos, etcétera, digamos que en diferentes lugares, ¿no? Entendiendo un poco el término lugar como en el sentido que le da Carmen Nogueira, es decir, a un conjunto de situaciones que suceden en un espacio concreto y, por tanto, el lugar es físico, pero también es social, es político, es temporal, depende mucho de las percepciones que tengamos, incluso siendo la arquitectura la misma, la percepción y la experiencia depende de muchos factores externos y en ese sentido voy a hablar del lugar. El lugar puede ser un territorio, un espacio público, un espacio institucional, un interior, un exterior, pero voy a hablar en ese sentido de lugar, ¿vale? Entonces, los proyectos en los que voy a mencionar un poco como casos de estudio de un estudio rápido, porque no tenemos tampoco mucho tiempo, tienen en común que conceden importancia, bueno, que tienen en cuenta la importancia del diseño de los espacios que habitamos en la construcción de ciudadanía y de comunidad, ¿no? En la construcción de lo social. Y tienen un papel tan relevante en estos proyectos como lo tiene la propia práctica artística. Hablar de arte y arquitectura es hablar de memoria, de ciudad, de espacio público, de comunidad, de economía, de relaciones sociales, pero también es hablar de emociones y de redes afectivas. El arte y la arquitectura son hechos culturales que reflejan las condiciones y las circunstancias que los generan y que los presentan o que deberían reflejarlas, ¿no? Y digo que deberían porque es cierto que en los últimos años o casi décadas se han estandarizado ciertas formas de construir y por tanto se han exportado formas de habitar un territorio en otros sin tener en cuenta aspectos intrínsecos de ese territorio, ¿no? De ese contexto, necesidades, problemáticas, etcétera. Y también con el arte ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Se han establecido diferentes tipos, instituciones tipo en diferentes contextos sin tener en cuenta muchas veces, o sea, esas instituciones funcionan un poco al margen de las necesidades del contexto, ¿no? En el que se desarrollan. El debate, el largo debate sobre el arte y la arquitectura, si la arquitectura es arte, si hay una diferencia por la funcionalidad de una y la falta de funcionalidad de otra, etcétera, es un debate que realmente no me interesa mucho, no quiero entrar ahí, porque yo creo que la funcionalidad es una cualidad intrínseca a las dos prácticas, en el sentido que las dos tienen la potencialidad de generar espacios de sentido que producen conocimiento, ¿no? Y de ahí, bueno, un poco lo que digo en el título, digamos que las dos tienen potencialidades para desvelar, cuestionar y repensar situaciones políticas, históricas, económicas, sociales y afectivas. De alguna manera y de mucha manera. Entonces, bueno, obviamente tienen el potencial de condicionar el comportamiento del ser humano en todos los sentidos, física, emocional, intelectualmente. Bueno, porque obviamente la producción del espacio en el que habitamos, y sus continuas transformaciones es un aspecto central de la economía capitalista, ¿no? De la economía en la que vivimos. Pero, bueno, es obvio que las transformaciones del espacio urbano generan efectos de todo tipo, medioambientales, sociales, económicos, etcétera, etcétera. Y de alguna forma yo intento, digamos que en los proyectos en los que he trabajado, intento incorporar todo este tipo de detonantes que la arquitectura y que el lugar genera con la práctica que se realiza en ese espacio, ¿no? De alguna forma me gusta trabajar con los contextos más que en el contexto, porque creo que las arquitecturas y esos espacios son contenedores de memoria, de historia, y son agentes activos y relevantes en la conformación de la experiencia, de la emoción estética, de la experiencia vital que se desarrolla cuando uno visita un proyecto de arte o cuando uno participa de una experiencia de un proyecto de arte. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que la arquitectura juega un papel relevante en la construcción del sujeto contemporáneo y, por tanto, es fundamental en las prácticas artísticas y en la mediación de las prácticas que se hace desde el comisariado, que es a lo que yo me dedico, lo que voy a presentar son una serie de propuestas artísticas que
de alguna forma intentan generar dinámicas que piensen en lo social y lo político en relación al momento y al lugar en el que se trabaja, y que intentan explorar también el potencial de las prácticas estéticas, de las metodologías, que obviamente son muy diversas y en algunos casos incluso antagónicas, para generar situaciones que propicien un intercambio simbólico, pero también real, de saberes y emociones. No sabía si presentar este proyecto porque es irme un poco demasiado atrás en el tiempo, pero he decidido presentarlo porque, entre otras cosas, participó Juan Carlos Robles, que es el profesor que me ha invitado aquí, que fue cuando lo conocí en Nueva York hace muchos años, ¿no? Fue un proyecto de arte. Yo trabajé mucho tiempo en vídeo, me formé en vídeo en el departamento de audiovisuales del MoMA, y trabajé durante los primeros años, trabajé mucho con el audiovisual, con el vídeo, porque me parecía que era una técnica muy inmediata, muy interesante, y que estaba generando producciones con mucho interés para mí. Pasarse la raya era un proyecto que hablaba de las rayas, de los límites, de las fronteras, de los bordes, y que presentaba una serie de proyectos que de alguna forma cuestionaba y empujaba esos límites, tanto territoriales, físicos, como mentales, psicológicos, emocionales, etcétera, ¿no? Los artistas que participaron, eran artistas de diferente procedencia, Irán, Nueva York, etcétera. Por supuesto, había artistas españoles de diferentes generaciones también, y con miradas muy distintas. Por tanto, las problemáticas que abordaban eran muy diferentes entre sí. Voy a poner un par de ejemplos solamente. Una de las cintas que mostré fue una cinta que hizo Yoko Ono en un corto, que se hizo en el año 69, que lo hicieron Yoko Ono y John Lennon. Ha pasado a la historia del arte como que solo era de Yoko Ono, pero en realidad fue una producción que hicieron conjuntamente los dos, ¿no? Y bueno, el corto es... se inicia con, bueno, hay un cámara en la puerta de una casa y sale una chica, y entonces el cámara persigue por la ciudad todo el recorrido a esta persona por casi un día, ¿no? Entonces llega un momento que la persona se ve totalmente incomodada, intimidada y violentada, ¿no? En una conferencia de prensa que ellos dieron, comentaban que lo que mostraban era cómo todos estamos expuestos y presionados por nuestro mundo contemporáneo, ¿no? Claro, o sea, teniendo en cuenta que lo hizo John Lennon, que era de los Beatles, que eran siempre acosados, invadidos en su espacio, allá donde fueran, pero él decía que eso era lo que le estaba pasando, que lo que le estaba pasando a esa chica, con esa situación de una cámara persiguiéndole durante tanto tiempo, intimidándola, acosándola, etcétera, era lo mismo que pasaba en las calles de Biafra y de Vietnam y de muchos más sitios, ¿no? Esto es curioso porque con toda esa programación televisiva, con todo ese ruido mediático que hay, el otro día lo pensaba, ¿no? que tiene mucho que ver con todo ese ruido mediático que hay ahora mismo en los medios de comunicación, al menos españoles, ¿no? Con este rollo de paparazzis y en fin, bueno, es un horror. El otro trabajo que hay abajo es un vídeo de Antonio Perumanes, que es un artista de Cádiz, se titula Mortaja, y es un vídeo tremendamente poético que digamos que la cámara penetra ese espacio íntimo que es el de amortajamiento de una persona, en este caso se hacía ver era una mujer mayor, y entonces mostraba como esa especie de ritual hermoso, ¿no? De lavar un cuerpo, envolverlo para que pasase a mejor vida, ¿no? Otro de los trabajos que presenté era el que realizaron dos artistas británicas, Pat Nally y Wendy Kirkup, que se llamaba Search, y que hablaba un poco de la vigilancia y del control. Ellas hicieron este trabajo en Newcastle y lo que hicieron fue hacer un recorrido urbano a partir de un mismo punto. Hicieron un recorrido por la ciudad que terminaba coincidiendo en el mismo punto. Y era el centro de Newcastle, donde hacía poco habían instalado muchas cámaras de vigilancia a la policía. Consiguieron entrar en la policía y tomar prestadas esas imágenes de vigilancia donde salían ellas en diferentes puntos de la ciudad, ¿no? Y hablaba un poco eso del control al que estamos sometidos, que por supuesto, esto es del año 95, ese control con las nuevas tecnologías, con Internet, etcétera, se ha multiplicado por 20.000. Este proyecto lo voy a pasar de largo y me voy a centrar en este. En el año 2000 yo trabajé en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en Sevilla como comisaria de proyectos y me centré en la realización en la producción de proyectos específicos.
No sé si conocéis el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, pero está ubicado en el monasterio de Santa María de la Cartuja de Santa María de las Cuevas en Sevilla, que es un edificio que es, bueno, es un contenedor que ejemplifica de alguna forma múltiples dinámicas de poder que se han asentado en este lugar, en este edificio. Originalmente fue un alfar almohade del siglo XII, posteriormente pasó a ser una pequeña capilla donde se alojó la Virgen, Santa María de las Cuevas le da el nombre porque se cuenta que se encontraron unos habitantes de Triana, se encontraron una Virgen en una cueva en la ribera del Guadalquivir, entonces se hizo la capilla. En el año, en 1400, tomaron posesión los cartujos, bueno, primero la orden franciscana, pero luego se le cedió a los cartujos y se empezó a construir el monasterio. En 1836, con la desamortización, bueno, primero con las tropas napoleónicas se usó la Cartuja, el monasterio de la Cartuja, como cuartel de artillería, como sede administrativa. Posteriormente, en la desamortización, fue usada como prisión, como cárcel. Poco después, Carlos Pickman, un industrial británico, montó allí su fábrica de loza. En el año 92 fue rehabilitada por un arquitecto sevillano, José Ramón Sierra, para ser pabellón real, es decir, para albergar a los reyes, a la monarquía, a la Casa Real, cuando visitaba la Expo. Y en el 97 pasó a convertirse en Instituto del Patrimonio Andaluz, una parte, y otra parte a Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Es decir, es un lugar que ha albergado todos los poderes, ¿no? El militar, el eclesiástico, el económico, el político, y el edificio en sí es tremendamente rico, ¿no? Por la historia que conserva, ¿no? Que respira de alguna manera. Yo invité en uno de los proyectos, lo hice con un artista sevillano, con Federico Guzmán, le invité a hacer un proyecto que se tituló Matitas Divinas. Federico había estado viviendo en Colombia en los últimos años y llevaba un tiempo trabajando con las plantas, con las propiedades intelectuales de las plantas, ¿no? Con el significado que habían tenido en la colonización, en la importación, el significado simbólico, el real, el económico, etcétera. Plantas de todo tipo, el carácter sagrado que tenían, el curativo, las propiedades curativas que se usaban tanto en medicina como en rituales chamánicos, etcétera, ¿no? Entonces decidimos trabajar, bueno, una cosa que no he comentado es que en el monasterio de la Cartuja, la orden Cartuja se caracterizaba por ser una orden dedicada al estudio y de hecho había una biblioteca impresionante en este monasterio y se dice que allí Cristóbal Colón preparó su segundo viaje a las Américas. De hecho, una de las plantas así más relevantes y que todo el mundo que visita el centro o el monasterio la visita es un ombú, que es una planta originaria de un arbusto de Chile, que lo plantó o se cuenta que lo plantó el segundo hijo de Colón. Y Colón cuando murió estuvo enterrado ahí, luego ya se lo llevaron para Santo Domingo y tuvo todo este periplo, ¿no? Pero bueno, con Federico decidimos hacer un proyecto que versara, que recopilara su trabajo sobre las propiedades intelectuales de las plantas, pero que también tratara la economía del intercambio y del trueque, que él había trabajado con el colectivo Cambalache, del que forma parte, junto con otro artista español y dos colombianos, y también queríamos hablar del momento colonial y de los discursos postcoloniales, digamos, ¿no? Entonces, otro aspecto que nos interesaba era el desbordar, digamos, desbordar la exposición de los marcos tradicionales expositivos, ¿no? Desbordar la propuesta de su marco tradicional. A mí me gusta mucho experimentar en los proyectos que realizo y para ello a veces hay que contar con un equipo que no es, digamos, el equipo al uso de un museo, de una institución de proyectos expositivos, ¿no? Que fue lo que sucedió en este caso. Decidimos poner en marcha las antiguas huertas de los Cartujos y para ello firmamos un convenio con la Consejería de Agricultura para poder sortear la dificultad presupuestaria por una parte y para poder contar con un equipo de gente, con agricultores, paisajistas que entendieran del tema, ¿no? Empezamos a trabajar como un año y medio antes de la fecha de inauguración. Pusimos en marcha las huertas. La imagen de la derecha, esta imagen muestra un trozo de las huertas. Lamento muchísimo, las fotos no son muy buenas. Lo siento mucho porque se me ha fastidiado un disco duro externo que tenía con fotos y, bueno, he tirado de lo que tenía un poco por allí, ¿no? Por otra parte, la Cartuja, el monasterio, tiene una zona de naranjos inmensa y preciosa. Entonces, hicimos una recolección de naranjas que
que llevamos a la Alameda de Hércules, que es donde se celebraba el mercadillo tradicional de Sevilla, y allí pusimos en práctica, junto con los alumnos de un taller que hizo Federico, la primera experiencia del trueque en las calles de Sevilla, ¿no? En el espacio urbano, digamos, en ese espacio colectivo. Fue muy interesante porque la Alameda era un mercado, o sea, el mercadillo de la Alameda era un mercado totalmente informal, no era un mercado como las pulgas en Barcelona, como otros, que cada uno tiene su stand, incluso pagan al ayuntamiento y tal. Aquí cada uno coge el trozo que quiera, y entonces nos dijeron que había que irse por la noche, como a las 3 de la mañana, para coger el trozo de terreno para poner nuestro puesto. Así lo hicimos, nos fuimos a las 3 de la mañana allí, y ahí empezaron digamos, empezó el proceso interesante de desarrollo, ¿no? El espacio de la Alameda se convirtió en un espacio de diálogo, un espacio público de diálogo, pero también de conflicto, ¿no? Porque nosotros que éramos nuevos en el mercadillo, pues no nos querían dejar ponernos ahí, ¿no? Había quien decía que ese terreno le pertenecía. Bueno, ¿pero cómo te pertenece si esto es terreno público, aquí no se paga nada? No, porque yo llevo aquí viviendo mucho tiempo y me pongo siempre en el mismo sitio. Pero, hombre, déjanos un trocito y tal. Y ese tipo de negociación iba como enriqueciendo, cargando al proyecto de contenido, ¿no? De alguna manera. También era curioso la reacción de la gente cuando le ofreces un producto y, pues, naranjas, ¿no? Que era lo que nosotros vendíamos, o sea, no vendíamos, perdón, lo que nosotros teníamos en ese momento. ¿Y cuánto valen las naranjas? Pues no vale nada, nos tiene que dejar algo a cambio. Porque la idea era hacer un proyecto basado en la economía del intercambio, en el trueque. Y los objetos que se compilaron, intercambiamos bien por otro tipo de hortalizas o verduras o por objetos que pasaban a formar parte del Museo de la Calle, que es un museo que estaban haciendo Federico y el colectivo Cambalache desde hacía años en Colombia. Aquí vemos, bueno, hicimos un taller de macetas con el taller Plaza de España, que estaba ubicado también en la zona de la Alameda, en ese intento por conectar un poco el centro andaluz, ¿no? El espacio museístico, con otros centros de actividad en la ciudad. En el año 2000, 2001 que sucedió este proyecto, que tuvo lugar, el centro andaluz todavía era un centro con muy un bajo número de visitantes, digamos que era un centro que todavía no estaba muy integrado a la ciudad. A día de hoy tampoco es que esté súper integrado, pero en esa época era más desconocido. Tenía también la barrera urbana del río, que funcionaba, o sea, no era tanta la distancia física como la psicológica, ¿no? Entonces, por eso queríamos ramificar el proyecto y penetrar un poco el espacio de la ciudad. Hacer actividades en espacios públicos y privados del centro. Y este fue el resultado de uno de esos proyectos del taller de cerámica de macetas. Esta es una vista de una de las salas con un semillero en el que se plantaron semillas traídas de Colombia, algunas semillas que se habían traído originariamente en los viajes de Colón y cuyos árboles están a día de hoy en la zona de la Cartuja, en los jardines, y otras que iban a servir para hacer otro tipo de experiencias posteriores, como eran semillas de marihuana que se trajeron de Colombia, que por supuesto el museo no sabía que eso era marihuana. Lo que pasa es que Federico puso una lámpara de estas de crecimiento que se llaman y aquello creció más rápido de lo que teníamos previsto, pero bueno, la cosecha estuvo bien. Esto era un aspecto exterior digamos que la puerta que veis aquí es la entrada de una de las salas y esto era una mesa que mostraba objetos del Museo de la Calle. Había gente que dejaba fotos, gente que dejaba objetos muy eclécticos, ¿no? De muy diverso tipo. Este era un cuadro de Matías Sánchez que participó con ese cuadro en una de las actividades y esta es una imagen del día de la inauguración. Nosotros queríamos que de alguna forma el público, más que visitar el museo, lo habitase, ¿no? Más que visitar ese lugar así como esa experiencia de exposición rápida que la veo y marcho, que permanezca, ¿no? Entonces la gente iba a las huertas, podía coger lo que quisiera de las huertas y a cambio tenía que dejar en la zona del Museo de la Calle, que era esta zona del patio, un objeto, lo que quisiera. El proyecto también tuvo otro tipo de ramificaciones. Hicimos una compilación musical, un doble CD, que tenía, o sea, uno de los CDs era una compilación de canciones caribeñas que tenían siempre la planta como protagonista de la canción y otro fue una compilación de letras de flamenco, de música flamenco que hizo Pedro G. Romero. El de música caribeña lo hizo Luisa López y el otro lo hizo Pedro G. Romero y tuvimos a Kiko Veneno, que amablemente le pedimos que hiciera una versión de sus Ratitas Divinas, de sus famosas Ratitas Divinas, con la letra Matitas Divinas, y hizo una versión estupenda.
Y aquí a la derecha tenemos a Miguel Benlloch, que hizo una performance. Miguel Benlloch es un artista de Granada que lamentablemente falleció hace 2 años y medio. Es un performer, yo creo que es una persona cuyo trabajo es muy relevante en el panorama andaluz, ha trabajado mucho sobre la cuestión de la identidad o la disolución de la identidad en cuanto a cuestiones de género. Y en este caso Miguel hizo una performance que tenía mucho que ver con toda la situación postcolonial, ¿no? Hizo una especie de recorrido ritualístico por todas las huertas y acabó haciendo una acción de la que no tengo vídeo porque no he traído vídeos porque además creo que daban problemas técnicos. He intentado evitar problemas técnicos, no ha podido ser, pero bueno, he hecho lo posible. Otro de los proyectos es uno que hice en el Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo, que el artista era Alonso Gil, y llevaba por título La celda grande. El Museo Extremeño Iberoamericano, el MEIAC, se ubica en un edificio que era un edificio panóptico, era la antigua cárcel de Badajoz, el antiguo penal de Badajoz. Y era una cárcel que se significaba por tener muchos presos detenidos por la Ley de Peligrosidad Social, que es la ley que se promulga Franco en el año 70, el Estado franquista en el año 70, y que sustituye a la Ley de Vagos y Maleantes. Y es una ley que se hace, digamos, para el control de todos los elementos antisociales, ¿no? Es muy singular porque es una ley que no penaliza a gente por haber cometido delitos, sino que tiene, o sea, penaliza o castiga digamos que sí, castiga a personas que tienen, porque un juez decide que pueden ser potenciales de cometer un crimen en el futuro. Es decir, la homosexualidad, la prostitución, el vandalismo, el consumo de drogas, la mendicidad, los hippies, en fin, todo el mundo era derivado a esta cárcel. Por lo tanto, era bastante singular en ese sentido. También había presos políticos, bastantes, ¿no? Hicimos un proceso de documentación bastante exhaustivo, tuvimos acceso al archivo fotográfico de un fotógrafo fantástico, cuyo nombre no recuerdo, y llevo como 2 días intentando localizarlo y no he podido, lo lamento mucho, porque fue una persona con la que trabajamos mucho, nos ofreció su archivo. Él había fotografiado la cárcel cuando dejó de ser cárcel, o sea, en ese momento de abandono, y continuó fotografiándola, con lo cual tenía imágenes muy interesantes de las celdas, de los grafitis de los presos, de las pintadas, etcétera, ¿no? Esta imagen que vemos aquí es una imagen que Alonso Gil hizo para una de las obras y que la usó también para la invitación, y es una explosión del edificio del panóptico, ¿no? Del edificio cuando era cárcel, es una explosión imaginada. De nuevo queríamos trabajar con la memoria histórica del edificio. Alonso es de Badajoz, con lo cual conocía muy bien no solo el espacio, sino la ciudad. Conocía tanto la historia que había vivido la ciudad, castigada enormemente por la dictadura franquista, como muchas otras, pero aquí hubo se produjeron situaciones bastante especiales, y conocía muy bien la problemática que Extremadura atravesaba en esos momentos, que eran unos momentos en los que se querían implantar una serie de refinerías y había mucha movilización ciudadana en contra de eso, porque las refinerías se iban a implantar en la zona de Almendralejo, que era una zona... zonas que habían sido históricamente muy deprimidas socioeconómicamente, pero que estaban empezando a ver la luz tanto con la producción de cava como con con los cerdos ibéricos, con la producción con la empresa cárnica, perdón, que no me salía. Entonces, eran los elementos con los que íbamos a trabajar, eran por una parte la historia del edificio, su pasado como prisión, y por otra parte la situación actual que vivía la ciudadanía de Badajoz y de Extremadura por extensión, con todos los cambios sociales que se avecinaban, ¿no? Alonso construyó una celda a escala aumentada. El espacio expositivo era una sala muy grande, y en el centro de esa sala construyó una celda. Aquí he traído un boceto de la sala, y me perdonáis porque esta cita no iba aquí. Es una cita de Luis Camicher que me gusta mucho, a propósito de los museos y del uso de los espacios museísticos, ¿no? Tenemos la idea de que cuanta más gente circule por los museos, más importante es la institución, y a mí lo que me interesa es cuánta gente cambia su percepción y se libera de lo convencional después de haber visto una exposición.
Pensaba ponerlo en el proyecto de Federico, Matitas Divinas, pero también se puede aplicar a este proyecto sin problema, ¿no? Lo que me interesa a mí en el comisariado de los proyectos que hago es, digamos, provocar al visitante, no me gusta llamarlo público ni espectador, más bien al visitante, e invitarle a que habite los espacios expositivos de alguna manera, ¿no? Y a que, de alguna forma, invitarlo a reflexionar, ¿no? Sí, bueno, y a intentar que cambie su percepción, que no es fácil de conseguir, pero bueno. Este es el interior de la celda, esta era la entrada, y esto, o sea, lo que hizo Alonso Gil fue construir esa celda y pintar con pintura fosforescente, que se activa cuando se apaga la luz, o sea, cuando se enciende la luz se carga y cuando se apaga la luz salen los dibujos. La gente entraba, había un temporizador que apagaba y encendía la luz cada 5 minutos, creo recordar, o 10, no recuerdo bien. Entonces, cuando la gente entraba, la luz estaba apagada y las paredes se veían blancas, con un color blanco, pero tirando amarillento, pero no se percibían los dibujos. Cuando la luz se apagaba, los dibujos salían como esa especie de imágenes fantasmagóricas, salían a relucir y reproducía una celda en la que él había reproducido muchos de los grafitis que existían en las celdas originales que habíamos encontrado en el archivo fotográfico, y la impresión era como la de estar, digamos, habitando un dibujo en 3D, ¿no? Algo así. Estas son fotos del proceso pictórico, que fue un proceso lento, porque claro, había que pintar, había que hacer pruebas todo el rato, encendiendo y apagando la luz, pero fue un proyecto interesante. En el espacio, o sea, la celda se ubicaba no en el centro, estaba desplazada, pero en una sala muy grande que estaba rodeada por una serie de dibujos que recuperaban por una parte los grafitis de las celdas y por otra parte los que había tanto en Badajoz como en muchos que vemos por la carretera, en las zonas donde se iban a implantar las refinerías, sobre todo en la zona de Almendralejo, pero muchas más, ¿no? Porque de alguna forma el graffiti, digamos que es la expresión más espontánea del deseo, ¿no? Y Alonso quería hacer uso del graffiti como escritura pervertidora de un orden lingüístico, social y psicológico también. Por eso estaba muy presente, ¿no? Bueno, aquí veis este dibujo que hace alusión a las refinerías y a los 3 cerditos bailando contentos porque justo se va a implantar en una de las zonas de producción cárnica de cerdo ibérico, ¿no? Y aquí, bueno, todos esos grafitis o tal también. Algunas de estas pinturas tenían el carácter colectivo, o sea, porque mientras que Alonso las hacía en su estudio, las técnicas son mixtas. Hay emulsión fotográfica, hay acuarelas, hay rotulador, hay diferentes tipos de técnicas. Y mucha gente que pasaba por su estudio iba interviniendo, incluso en la exposición algunos se fueron interviniendo. Y ahora voy a pasar, ¿cómo vamos de tiempo? ¿De tiempo cómo vamos, chicos? Bien. Bien. Bueno, voy a hablar de otro proyecto que se empezó en el año 2008, pero que continúa a día de hoy y que es un proyecto que hicimos en los campamentos de refugiados del Sáhara Occidental, se llama Sáhara Libre Igual. Supongo que todos conocéis más o menos la historia del Sáhara, pero bueno, que quiero resumir un poco porque creo que tengo mucho material. Digamos que, bueno, el Sáhara fue una colonia española y es la única colonia africana que no ha sufrido un proceso de descolonización como tal. Digamos que en el año 75 Franco se muere y abandona un poco el territorio y las tropas marroquíes lo invaden por aquí, Mauritania toma una zona del sur y los saharauis huyen hacia Argelia, que les da cobijo, y ahí se establecen los campamentos de refugiados, inicialmente con un carácter temporal. Bueno, se hace la Marcha Verde, Marruecos bombardea con bombas de napal a los saharauis que huyen hacia Argelia, les da cobijo, se montan los campamentos de refugiados, etc. Digamos, en el año 76 se forma la RAS, el Frente Polisario forma la República Árabe Saharaui Democrática, que es reconocida por Naciones Unidas y por 80 países, y el territorio que está de soberanía marroquí, digamos que esa soberanía no ha sido reconocida por Naciones Unidas, pero la realidad es que Marruecos sigue en esos territorios que no le pertenecen. Los saharauis llevan casi 40 años esperando hacer un referéndum de autodeterminación y luchando por el respeto de los derechos humanos, ¿no? De los más elementales derechos humanos.
En los años 80, Hassan II construye este muro, que es un muro de unos 2.700 kilómetros de longitud, aquí lo vemos también, y es un muro que cada 5 o 10 kilómetros tiene como una especie de puesto o fortaleza y está custodiado. Las cifras varían según unas fuentes y otras. He leído que son 100.000 soldados marroquíes, otros plantean menos, pero bueno, el caso es que hay un montón de soldados partidos por estos puestos de vigilancia a lo largo de un muro fronterizo que está literalmente en mitad del desierto. Bueno, he traído estos dibujos de Javier Andrada, que están ahora en una exposición actualmente en Sevilla, en Antiquarium, porque Javier hizo estos dibujos que tienen un carácter muy orgánico de esos puestos de vigilancia del ejército marroquí dispersos a través de todo el muro, ¿no? Pero bueno, nosotros en ese contexto sociopolítico tan extremadamente complicado, en el año 2008 se celebra un festival de arte que se llama Artifariti y Artifariti invita a Alonso Gil a hacer un proyecto y él plantea un taller de estampación textil, ¿no? Que es esta imagen que veis aquí. Entonces empiezan a estampar camisetas con eslogans y con proclamas y con frases que básicamente la población decide, ¿no? La población y las personas que asisten a ese taller de estampación. En el año 2009 a mí me invitan a participar y yo propongo, propongo hacer un proyecto que es un taller con mujeres, porque lo que me interesaba era generar o crear un espacio de comunicación y de intercambio de experiencias para conocer un poco la situación de la mujer saharaui, porque si bien yo conocía el problema del pueblo saharaui, no conocía exactamente la problemática de las mujeres. Yo he trabajado mucho, bueno, me interesa el trabajo con mujeres. Y en este caso me interesaba especialmente porque la mujer saharaui, digamos que, a ver, ¿cómo decirlo? La comunidad saharaui es una comunidad muy formada. Digamos que los saharauis salen y se forman en Argel, en Cuba y en España. Entonces, tienen un alto nivel de formación y de educación, ¿no? Entonces, muchas mujeres están en Cuba viviendo 12, 13, 14 años, con lo que significa el Caribe en términos de cuerpo femenino, de sexualidad, etcétera, y luego regresan a su comunidad y tienen que envolverse en la melfa, que es esta prenda que llevan puesta y no pueden bailar en público con los chicos, en fin, bueno, tienen una problemática que se suma, ¿no? Un extra, ¿no? Porque son mujeres, son saharauis, son árabes, africanas, musulmanas y refugiadas. O sea, tienen una amalgama de componentes que hacen que tengan una situación extremadamente compleja y difícil. Entonces pensamos que queríamos generar un espacio en el que de alguna forma fuese fácil generar una atmósfera de confianza, ¿no? Porque, bueno, no nos conocíamos, claro, y nosotros íbamos a estar allí en ese momento un mes. Digo nosotras porque el taller lo planteó con María Angustias García, que es una artista de Jaén, que en esos momentos vivía en Sevilla, y que es quien realmente sabe coser, porque yo no sé coser, o sea, sinceramente coso muy poco, pero ella sí. Y entonces planteamos hacer este taller de costura, porque la costura tradicionalmente ha sido utilizada en prácticamente todas las culturas como ese espacio de comunicación entre mujeres, ¿no? A veces haciendo obras colectivas, ¿no? Como los quilt, ¿no? Esas colchas que se hacen en Estados Unidos en plan colectivo y tal, y otras individual, pero siempre se ha usado el coser es como una especie de excusa para que las mujeres se junten y hablen, sencillamente. Y por eso planteamos un taller de costura. Hicimos un llamamiento para conseguir, bueno, porque claro, por supuesto, presupuesto bajo mínimos. Entonces, hicimos un llamamiento, conseguimos máquinas de coser que las llevamos allí. Podéis imaginaros todas las dificultades del mundo, porque el Sahara, bueno, la arena se metía en las máquinas, se estropeaban, no había piezas de repuesto, en fin. Fue bastante complicado, pero lo más interesante fue que realmente fuimos capaces de generar ese lugar, ese espacio, que fue un espacio físico, pero que era un espacio también de
de comunicación y era un espacio también cargado de emociones y de afectos que se fueron desarrollando a lo largo de todo el tiempo, se convirtió también en un espacio de formación y de producción intelectual, social, laboral y económica, porque este taller que continuó, o sea que nosotros nos fuimos, pero seguimos continuando el taller, fuimos yendo en años posteriores. Yo no pude ir todos los años porque no he podido ir todos los años por cuestiones de trabajo y porque vivía fuera de España y tal, pero tanto Alonso como María Angustia se han seguido yendo porque en algún momento se fusionaron los dos talleres, el de estampación y el de costura, y se formó la marca de ropa Sahara Libre Wear, que es una marca de ropa que se produce en los campamentos de refugiados. A día de hoy las cooperativas siguen funcionando y se han convertido en un proyecto de capacitación. Hay una pequeña tienda que construyó Charo, que es una arquitecta de Arquitectos Sin Fronteras que colabora con nosotros en los campamentos de refugiados. Hay una pequeña tienda, un taller y la gente sigue trabajando allí, tanto estampando como cosiendo. Se venden las cosas allí o aquí. Cuando podemos hacemos showrooms o hemos hecho showrooms o no sé cómo decirlo, presentaciones en diferentes contextos, normalmente dentro del territorio arte, porque es el territorio en el que nos movemos, ¿no? Y de alguna forma usamos la ropa como excusa para hablar de la problemática, para visibilizar la problemática del pueblo saharaui, porque digamos que es una problemática que no es muy conocida a nivel internacional. De hecho, es bastante desconocida y lo hemos comprobado cuando hemos hecho presentaciones, ¿no?, en Nueva York o en Berlín, cuando Robin Kahn hizo el proyecto La Documenta de Kassel, que presentamos a Sahara Libre Wear, hicimos un desfile y tal. La gente realmente no conoce la problemática del abandono del pueblo saharaui. Básicamente porque es un conflicto pacífico. O sea, en el Sáhara hay comida que llega por ayuda internacional, hay espaguetis, hay arroz, hay latas de atún, pero como dice un artista saharaui, Molouf, amigo nuestro, el único pescado que hemos visto en nuestra vida es el de las latas de atún, teniendo una costa enorme y el banco saharaui, el banco pesquero quizá mayor, o uno de los mayores del mundo, ¿no? Digamos que nosotros usamos la ropa de esta manera, es como una especie de pancarta o de portavoz de un mensaje. Al finalizar cada edición, cada taller, hacemos un desfile en el que, por supuesto, las modelos son las personas que trabajamos en el taller o los niños que ven con nosotros. Estas son las niñas de la casa La Jaima a la que yo iba. Bueno, pues digamos que es un evento lúdico, festivo, colectivo, participativo, en el que los saharauis lucen orgullosos las prendas porque son portadoras de sus mensajes, de su simbología, ¿no? Bueno, son algunas de las fotos que se han estampado y hacemos la ropa, no lo he dicho antes, pero es fundamental. Se me olvidó decir que las ropas las hacemos con las melfas, con las prendas, porque queremos establecer como una metáfora, vestirnos, digamos que nuestra piel es su piel, ¿no? Con sus melfas hacemos ropa que vestimos nosotros aquí, ¿no? Y también con los turbantes. Bueno, estos son fotos de un shooting de moda que hicimos. O sea, realmente ni somos profesionales de la moda ni nada. O sea, estas fotos las hizo un fotógrafo que participó en la edición de Artiferiti, Pepe, que es amigo, y las modelos pues son una artista escocesa que participó en esta edición, Baba, que es el jefe de cocina, Lourdes. O sea, quiere decir que son pues la gente que está por ahí, ¿no? O la gente que trabaja con nosotros en los talleres, saharauis, españoles, argelinos, como en este caso, artistas que participan, ¿no? Y he traído esta foto porque me parece muy interesante, porque Alonso Gil le planteó al Polisario hacer un nuevo uniforme de la RAS. Claro, y estampó estas piezas militares, ¿no? Pues, con los camellos, con la paloma de la paz que está por aquí, con el emblema de Sahara Horra, Sahara Libre, en fin. Y en una de las veces que fuimos a Tifariti, que es la capital simbólica de los territorios liberados, que es una travesía en el desierto de varias horas por un camino, bueno, por un camino que no es camino, pero que los saharauis se orientan y saben a dónde van sin GPS, sin nada, pues pinchamos, ¿no? Nuestro coche pinchó y entonces, a pesar del calor que hacía, que era un calor
pues no sé de cuántos grados, pero de 40 y muchos, ellos seguían vistiendo sus chaquetas y tal, ¿no? Porque tienen como esta cosa de conservar el calor humano porque es menos calor que la temperatura externa, ¿no? Y bueno, me parecía curioso esta foto. Estos son dos portadas, esta es portada de un catálogo que hicimos gracias a José, un amigo de Málaga, que uno de sus, es un geógrafo que hizo un proyecto, trabaja con una imprenta de Málaga y le sobraba papel y entonces nos llevaron un día, oye, ¿queréis hacer algo? Que nos sobra papel y vamos a hacer una tirada, tal, no sé qué, la semana que viene. Entonces hicimos un libro así a toda prisa, está en internet si lo queréis ver, y esta es la portada de un proyecto, o sea, la publicidad que hicimos para un proyecto que hizo Nuria Carrasco, que hizo una revista que es una especie de, como Lola, la revista esta de prensa amarilla, pero fake, y hizo un número sobre el Sáhara, que es un proyecto que recomiendo muchísimo ver porque es fantástico. Bueno, y estos son unas fotos de una manifestación que hicimos en el muro, cerca del muro, bueno, cerca, a la distancia que nos permitía el Polisario, porque el muro está lleno de minas antipersona, o sea que no, nos podemos acercar hasta no muy cerca, digamos, ¿no? Y bueno, los saharauis visten, muchos de ellos, nuestras prendas, ¿no? Por eso he traído las fotos. Fue una manifestación pacífica, por supuesto. Y ahora me gustaría presentar esta obra, que es una obra de Kimika, de una artista japonesa, Kimiko Nogomuro, que también estuvo en el Sáhara Occidental, ha participado en varias ediciones y que convocó un proyecto, una manifestación con mujeres cerca del muro, y las mujeres fueron al muro y las mujeres se agarraron se llama el muro de las resistentes, hicieron construyeron un muro de resistencia con sus manos, ¿no? He de decir que la mujer en la cultura saharaui ha sido una de las grandes protagonistas de la resistencia, no solo porque históricamente se ha encargado de la acogida del transporte de agua, o de la recolección de la leche de camella o de cabra, o la recolección de la lana para hacer las jaimas, sino porque además durante el conflicto, durante la desaparición o durante el tiempo que los hombres estaban en la guerra, digamos, fueron las que sacaron las familias adelante y son fundamentales en la lucha de autodeterminación del pueblo saharaui y en la lucha por el respeto de los derechos humanos. Han sido y son un gran ejemplo de lucha colectiva, transgeneracional, de infinita resistencia con uno de los conflictos más ignorados, digamos, por la política internacional. Esta tela no se ve muy bien la escala, pero es una tela como de 5 metros, una pantalla enorme y hermosísima. Kimika ha tenido una exposición hace muy poco en Cádiz, en el Castillo de Santa Catalina, una exposición impresionante. Me invitó a escribirle un texto para el catálogo y ha sido una exposición bellísima porque tiene un trabajo que se mueve entre lo poético, lo político y lo simbólico y realmente, fue una exposición de las más impactantes que he visto yo últimamente. Y ahora paso a otro tipo de proyectos completamente diferentes, en el que yo no he sido comisaria. Todos los que he hablado hasta ahora han sido comisariados por mí. En este caso yo formé parte de Manifesta es una bienal de arte contemporáneo de carácter nómada. Cada 2 años, es europea, cada 2 años cambia de ciudad y se ha celebrado en Europa siempre, excepto en la Manifesta 12 que se hizo en San Petersburgo. Yo fui la directora de la Manifesta 8 en Murcia, que tuvo lugar en Murcia, en Cartagena, y Manifesta es un proyecto que tiene varias características. Uno sería, pues eso, ¿no? que es una bienal nómada que cambia de sede cada 2 años, de sede, de país, de ciudad, y por tanto tiene que reinventarse en cada sitio, porque las administraciones son diferentes, los contextos son distintos, la forma de operar también. Las comunidades artísticas, culturales, etcétera, todo cambia, ¿no? Digamos que esa es la dificultad de Manifesta y a mí era lo que más me interesaba, ese reto que supone reinventarte en cada edición. Normalmente utiliza muchos... voy a hablar voy a dar una pincelada de la metodología de trabajo para poder entender cómo se funciona. Normalmente, Manifesta como las Olimpiadas, ¿no? Las ciudades postulan a ser candidatas para Manifesta y cuando postulan o se presentan ofrecen un dossier y, entre otras cosas, ofrecen los edificios de los que se disponen o que se puedan disponer,
tanto museos como no museos, etcétera, ¿no? Y se forma un equipo multidisciplinar con historiadores, antropólogos, sociólogos, arqueólogos, arquitectos, artistas y tal, que, bueno, un poco hacen la presentación de la candidatura, por así llamarlo. Con lo cual, cuando nosotros empezamos a trabajar en una ciudad, ya hay contactos establecidos con profesionales que conocen muy bien el territorio, que conocen el territorio a todos los niveles, ¿no? Y entonces se forma un equipo híbrido con gente local y gente de fuera. Siempre se trabaja con un arquitecto o con varios. En este caso, en Murcia era Martín Lejárraga, nuestro arquitecto colaborador, con quien trabajamos maravillosamente bien. La verdad, es un arquitecto de Cartagena que se implicó muchísimo en el proceso. Sé que luego ha tenido problemas de muchos tipos, no sé cómo está ahora el tema, pero bueno, yo ahí no voy a entrar. Y otra característica de Manifesta es que hace uso de edificios, o sea, utiliza espacios públicos y también edificios, y hace uso de espacios o de edificios que están en el abandono o a veces en la ruina, la semirruina, y de alguna forma hay un interés por recuperar esos edificios para la ciudadanía. Que digamos que el interés inicial es que se puedan recuperar y que esa recuperación permanezca en el tiempo, una vez que Manifesta se va. A veces se consigue, como fue aquí con algunos casos, y las más veces no se consigue porque no hay un compromiso político serio de continuidad de lo que se empieza. Bueno, estos son ejemplos del cuartel de artillería de Murcia, que fue una de las sedes de Manifesta. Este es en Cartagena, ¿cómo se llama? El tanatorio, no, el edificio el edificio de autopsias de Cartagena, que es un edificio pequeñito pero precioso. Pero bueno, voy a pasar de largo esto porque si no, no voy a llegar. Bueno, este es el edificio de correos de Murcia, que era un edificio que llevaba cerrado muchísimos años, emblemático, ejemplo de arquitectura franquista total, en el centro de Cartagena, pero que era un edificio, según nos contaba la gente, sobre todo la gente que vivía en el barrio, nos recordaba, sobre todo a la gente mayor, la nostalgia que tenían de que ese edificio fuera la sede de correos y que llevara cerrado tanto tiempo, ¿no? La intervención que hace Manifesta normalmente es mínima. Se interviene en la medida que se aseguran los lugares para que sean visitables y sean seguros, pero no se digamos que se respeta mucho el estado en el que están, ¿no? De alguna manera. Bueno, aquí se puso en el espacio central unas gradas con monitores de televisión, porque era un espacio que se convirtió en un foro, ¿no? Para conferencias, charlas, coloquios, etcétera. Esta es una instalación de Verónica Jansen, que ocupaba una de las salas de Cartagena. Este era el casino de Murcia, perdón. Este era el casino de Cartagena con varias videoinstalaciones. Es un edificio que está en el centro de la ciudad, también emblema de la burguesía de Cartagena y tal. Pero bueno, paso un poco de largo, así rápido, porque me quiero centrar en la prisión de San Antón de Cartagena, que fue uno de los edificios que utilizamos. La Manifesta 8, el título de la Manifesta era In Dialogue with Northern Africa, en diálogo con el norte de África. Y estuvo comisariada por 3 colectivos de comisarios, o sea, en total 10 comisarios. Transit, ACAF y Chamber of Public Secrets. Los comisarios eran de diferentes procedencias, de Egipto, de Líbano, de Suiza, en fin, de muchos sitios. Y en total utilizamos en la Manifesta 11 sedes, entre Murcia y Cartagena. 2 ciudades, 11 sedes y 3 colectivos de artistas. Realmente un disparate. Otra peculiaridad de Manifesta es que produce obras nuevas a los artistas. Se implica en los procesos de producción, que es algo que a mí me interesa mucho, más que trabajar con obra hecha. Me gusta implicarme en los procesos de producción y tener esa relación procesual con los artistas y bueno, hablo con artistas como término genérico, porque aquí trabajamos también con antropólogos, con arquitectos, etcétera, con cineastas. Entonces, bueno, la prisión de San Antón fue construida en los años 30 por el arquitecto de la Dirección General de Prisiones, Vicente Agustí Elgueró. Y era un edificio que supongo que cuando se construyó estaría a las afueras de Cartagena, pero hoy está inmerso, o sea, hoy está rodeado, por supuesto, de edificios. Es como en mitad de un barrio. Cuando nosotros llegamos a Cartagena se nos habían propuesto una serie de edificios para trabajar, algunos muy interesantes, y al habitar la ciudad, al conocerla y al establecer contacto con la gente que vivía allí, no solo con arquitectos, sino con artistas y tal, fuimos descubriendo otros edificios
que nos parecían que eran muy interesantes por el pasado que arrastraban, por la memoria que contenían, ¿no? Y en ese intento de conectar lo local con lo internacional. Y uno de ellos fue la prisión. La prisión, como digo, fue construida en los años 30, pero en el año 36 funcionó como un centro, como una cárcel de presos comunes y políticos sociales también. Pero en el año 2002 y hasta 2010 se convierte en un centro de acogida de presos con régimen abierto de tercer grado. La manifesta tuvo lugar en 2010, ¿vale? Lo que significa que nosotros empezamos a trabajar 2 años, bueno, yo empecé 1 año y medio antes. Es decir, cuando el edificio era un centro de presos en tercer grado, ¿no? Al principio, cuando propusimos trabajar con este edificio, se nos dijo que era imposible, que no podía ser, tal, no sé qué, o sea, hubo una negación rotunda, ¿no? Tras muchos intentos y debates, conseguimos los permisos primero para visitarlo, para ver las posibilidades que tenía y si realmente al colectivo de comisarios que se le había propuesto le interesaba activarlo o no, o como espacio expositivo. Entonces, bueno, conseguimos los permisos, visitamos el espacio y efectivamente era un espacio muy interesante, ¿no? Los artistas, había un grupo de artistas que les interesaba mucho trabajar aquí con diferentes momentos o elementos o tal, teniendo en cuenta que el tema era en diálogo con Norte de África y que algunos de esos presos en régimen de tercer grado eran subsaharianos o de Marruecos, también se activaba un poco más el discurso que se establecía, ¿no? Entonces, bueno, finalmente conseguimos trabajar en la cárcel. En nuestras diferentes visitas empezamos a establecer un tipo de relación con los presos, que eran pocos, no recuerdo exactamente el número, pero eran pocos ya en esa época, y era gente además que salía y entraba, que iba a dormir, pero que salía y que, bueno, no. A ellos les gustó mucho la idea de que se acogiera ahí una exposición. Cuando empezamos la exposición, nosotros inauguramos en octubre de 2010 y ya no había presos, ya no era... fue ese espacio intermedio entre pasar de centro de acogida de tercer grado a convertirse en un centro de inserción social de Cartagena. O sea, que nosotros ocupamos ese espacio intermedio, pero cuando empezamos a trabajar sí había reclusos. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con ellos porque era la gente que mejor conocía la prisión, con ellos y con los vigilantes y tal, y establecimos cierta relación. Especialmente el jefe de producción, Tomás, estableció mucha relación con los presos, ¿no? Y hubo algunos que se implicaron más. Esto es una de las vistas generales. Bueno, sí, digamos que ellos se implicaron tanto que cuando inauguraron Manifesta pensamos que nadie mejor que ellos para trabajar como vigilantes de sala, porque eran los que conocían mejor el lugar y la historia y el día a día de ese edificio, ¿no? Y de hecho trabajaron con nosotros como vigilantes de sala durante el periodo expositivo. Uno de ellos, a Rashid, se le iba a deportar porque era ilegal, no tenía papeles, pero gracias a la colaboración con una ONG de Murcia conseguimos, digamos, legalizar su situación y contratarlo. Fue una experiencia fantástica porque además sabía hacer de todo, fontanería, electricidad, en fin, todo lo que se planteara y ellos trabajaron con nosotros en ese periodo. Aquí veis unas pinturas, unos murales, que eran murales que estaban en la cárcel, que lo hicieron los presos que habían pasado por allí. Y decidimos dejarlos e incorporarlos al relato expositivo, de alguna manera. Este era el espacio de educación que usaba las salas de educación. Como veis, la intervención, esta es la parte de la cocina, la intervención, o sea, no se pintan los espacios, se adecuan mínimamente, hay un mobiliario muy básico, o sea, se pintan algunos paneles y tal, pero la intervención fue muy escasa, digamos, ¿no? Esta, bueno, fue otra intervención de otros artistas, fue una intervención de una videoartista portuguesa, Filipa Cesare. Bueno, y estas fotos las he traído porque me parece muy, bueno, no sé cómo decir, simpáticas, digamos, ¿no? Este señor que está aquí es Albaladejo, que era el encargado de la cultura del Ayuntamiento de Cartagena cuando nosotros estábamos allí trabajando, que fue alguien que nos facilitó muchísimo todo nuestro trabajo, especialmente yo tuve mucha relación con él porque era una persona que no era la típica del no inmediato, como había muchos políticos, que era pues, lo de la prisión, ¿no? Lo de planteábamos cosas que eran no, y él, sin embargo, se implicaba mucho y nos apoyó muchísimo.
es una persona de los políticos que he conocido, creo que es al que más respeto le tengo. Y en esta otra está él con el consejero de Cultura de aquella época y con la entrada de la prisión aquí arriba y bueno, digamos que es una foto un tanto premonitoria porque años después este señor fue procesado y ahora no sé muy bien si está en la cárcel o no está, aunque qué situación está, pero bueno, pasó por esos derroteros en estos momentos así de corruptela política y tal, bueno, pues se vio ahí. Bueno, eso es un chiste que si me oye me podía matar, pero bueno. Esta edición de Manifesta es la Manifesta 9 que se hizo en Genk, Limburg, en Bélgica, que es una zona que había vivido durante décadas de la minería. La peculiaridad de esta manifiesta es que solo se ocupó un edificio. Yo creo que es la única manifiesta que ha tenido lugar en una sola sede, que eran las antiguas minas de carbón de Patersheim, en esta zona minera de la región de Limburg. Es un edificio bellísimo, que tiene como 23.000 metros cuadrados, o sea, es inmenso, inmenso, y que se abandonó en los años 80, creo que en el 83, estaba en una situación de deterioro y abandono enorme. El comisario de esta manifiesta fue el comisario mexicano Cuauhtémoc Medina y el título fue The Deep of the Modern, digamos el pozo, el hundimiento de lo moderno, y de alguna forma hablaba de la exposición, se trataba sobre la huella de la era industrial y cómo, sí, de alguna manera, cómo la revolución industrial ha forjado la vida y ha formado al sujeto contemporáneo de alguna manera, ¿no? Y la modernidad del siglo XXI. Entonces, de nuevo, la temática de la exposición incorpora la historia del contexto en el que se ubica, ¿no? El proyecto expositivo tenía tres partes. Había una parte, esta era la entrada principal, había una parte de obras contemporáneas que estaban dispersas por todo el edificio. Había una parte que se llamaba Heritage, que era sobre el legado o la herencia, que la hizo un historiador de este pueblo, de Genk, en colaboración con asociaciones sobre la memoria histórica de la zona, y había una parte que era obra antigua, para lo cual hubo que construir una especie de museo dentro de museo, no, de cubo blanco, que cumpliera condiciones de seguridad, de climatología, de humedad, etcétera, de los requisitos que exigían los museos para los préstamos de obras como Van Gogh y ese tipo de obras clásicas, ¿no? Bueno, estas son algunas imágenes del espacio para que veáis un poco las dimensiones que tenían o los proyectos que se instalaron. Estas son obras de la parte contemporánea. Esta es una obra de Mihai Fenn, que se llama Para Productions, y que, bueno, que hablaba obviamente de toda la producción. Son restos de textiles, de fábricas textiles de China, que producen ropa para empresas españolas, empresas españolas que tienen un carácter de multinacional. Hablaba obviamente de los modos de producción infrahumanos que se producen en China ahora y era un proyecto realmente impresionante. ¿Voy mal de tiempo? ¿Muy bien? No, muy bien, ¿no? Vale. Maravillosa. Era una pieza realmente impresionante porque, bueno, fue súper costosa porque él se empeñaba en que o sea, los restos tenían que venir de China, o sea, que el transporte de la pieza fue lo más caro de toda la manifiesta. Estas son una serie de máquinas de coser que invitaban incluso a coser al público. No son otras vistas, ¿no? de esta pieza impresionante, era un tapiz impresionante de muchos metros. Y bueno, hablaba eso, de los modos de producción industriales, desde la revolución industrial hasta ahora, del posfordismo, de toda en fin, del trato humano o infrahumano al que se someten muchas producciones de este tipo. Esta era una obra de Richard Long, que son piezas de carbón, que se llama Bolivian Coal Line, que hizo en el 92 y están relacionadas con la situación de la minería de carbón en Bolivia también. O sea, había muchas obras que usaban el carbón como elemento y otras que usaban metafóricamente. En fin, el perfil de las obras era muy diverso. Esta obra es una obra de Mijail Karikis,
que es una obra bellísima, que fue un proyecto que hizo en Inglaterra, en una zona también minera, donde también se cerraron las minas y pasó lo que pasó en la zona de Edimburgo, que subió muchísimo el desempleo y la sociedad, la comunidad se vio, sufrió una problemática socioeconómica como la que vive Edimburgo en estos momentos, ¿no? Donde, digamos, el poder político está intentando buscar salidas, ¿no? Y son un grupo de mineros que hicieron un coro, una coral polifónica, pero reproduciendo los sonidos de la industria minera, ¿no? La verdad es que la pieza era fantástica, es un artista que a mí me gusta muchísimo. Voy a pasar un poco de largo, estos son como vistas generales, que veo ya que me agobio con el tiempo, vistas generales de montaje de diferentes obras, para que veáis un poco, bueno, veis aquí que el espacio se intervino lo mínimo, estas mamparas estaban, o sea, digamos que se aseguró en términos de seguridad física, vamos, que no se cayera nadie, pero casi no se intervino. Esta era la parte de Heritage, que había muchas obras que hablaban de la historia, de la historia local, de la historia de la minería. En esta zona hay muchos como pequeños museos, no son pequeños museos en realidad, hay muchas casas que tienen colecciones que tienen que ver con la minería. Y de alguna forma se hizo un mapeado de esas colecciones. Por ejemplo, había una casa que tenía una colección de lámparas mineras fantástica, otra de postales, o sea, había como muchas, ¿no? Entonces, el comisario de Heritage y Cuauhtémoc, o sea, coordinaron una especie de comisariado colectivo en el que incorporaron todas estas colecciones al circuito. Voy a pasar rápido, perdón, ¿eh? Bueno, esta era la zona del bar y del restaurante. Así como en Manifesta 8 trabajamos con Martí Lejárraga, en Manifesta 9 se trabajó con dos arquitectos, con Architecten, que luego se llamaban Superuse, que son un grupo colectivo de arquitectos de holandeses, y con Rufank. Todos los elementos unos asesoraron en términos de seguridad y trabajaron con algunos artistas para la escala, la ubicación de las obras o la producción de las obras, y otros se encargaron más de los espacios de uso colectivo, como era la librería, la tienda, el restaurante, el bar, etc. Y ellos usaron todo, o sea, hicieron uso de material de desechos o de restos que había por el espacio, ¿no? Todo este mobiliario se hizo reciclando material que había disperso, ¿no?, por el edificio. Bueno, esta era la zona del restaurante, esta era el restaurante que había en el sótano. También estos eran como unos contenedores de agua o algo así que los convirtieron en lámparas. Lamento mucho no tener fotos del exterior, porque en el exterior en el edificio había un montón de sillas de plástico bastante feas, la verdad, y ellos las utilizaron para hacer le cortaron patas, hicieron una especie de bancadas y de sillas y tal en la zona exterior, que fue súper bonita. La verdad es que hicieron un espacio muy interesante, pero lamento no tener fotos de ello. Y esta es otra manifesta, la manifesta 11 tuvo lugar en Zúrich y el título era What People Do for Money, comisariada por Christian Jankowski, por un comisario. De nuevo, el perfil de las sedes que se utilizaron aquí se usaron muchas sedes y fue muy ecléctico. Por una parte, la premisa de la exposición, o sea, hubo tres exposiciones en espacios expositivos, digamos, con diferentes perfiles. Por otra parte, a los artistas digamos que ahí se presentaban alguna obra ya realizada anteriormente. A los artistas de nueva producción se le dio la premisa de que trabajaran con un profesional de la ciudad. En esa exploración de What People Do for Money, que es qué profesión hace la gente para ganar el dinero con el que vive, pero que es un título también que evoca, o sea, es un título que en Suiza y en la ciudad de Zúrich, con esa leyenda de país neutral que arrastra, ¿no?, pero siendo una ciudad que digamos, alberga dinero procedente de fuentes dudosas de todo el mundo, pues narcotráfico, etcétera, etcétera. En fin, había ahí muchas fisuras en las que trabajar y ya el título era muy evocador de muchas cosas. El caso es que Christian Jankowski les ofreció a los artistas la posibilidad de trabajar con un profesional, fuera el que fuese, ¿no? Por una parte se utilizó esta zona, que era el área de Logenbrau,
perdón por mi acento, pero no sé alemán. Es un área nueva, casi toda recuperada para la ciudad, en la que se ubica toda una zona destinada a arte contemporáneo. Hay un centro de arte, pero también hay unas galerías en toda esta parte del edificio. El edificio es bellísimo, la verdad. Y hay una zona de sala expositiva, bueno, hay un restaurante, tal, y hay galerías de arte, galerías muy importantes, digamos, y muy potentes económicamente. ¿Vale? Se usó también el Cabaret Voltaire, que se puso en uso para constituir el primer gremio de artistas. Por cierto, el primer gremio que a día de hoy, bueno, no a día de hoy, a día de cuando se hizo la manifesta, invitaba a mujeres, porque los gremios de oficio en Suiza, que tienen una importancia brutal y que hacen como una celebración por las calles todos los años, como una especie de manifestación de pareiras y de celebración que tiene, bueno, que tiene mucha resonancia ciudadana, digamos, y política. Los gremios a día de hoy no admiten a mujeres, algo que nos quedamos totalmente atónitas cuando nos enteramos. Entonces, cuando se puso en marcha este gremio de artistas, en el Cabaret Voltaire, por supuesto, se dio cabida a todo tipo de identidades en relación al género, ¿no? Y bueno, esta es una de las intervenciones que se hizo, voy a pasar un poco de largo. Bueno, estos son algunos de los ejemplos de artistas trabajando con, pues Carles Pongós trabajó con bomberos, Matías Chochola trabajó con un boxeador, bueno, en fin, Mike Boucher, Mauricio Catalán trabajó con una campeona de atletismo paralímpica y Mike Boucher trabajó con el Centro de Residuos de la ciudad de Suiza. Y lo menciono porque luego os voy a enseñar su obra, que fue una obra muy interesante también. Bueno, esta es una de ejemplos de las obras de Mauricio Catalán, que fue una especie de... Ella es una corredora paralímpica y hizo un recorrido por el lago, que obviamente, bueno, pues estaba sobre una plataforma, tal, no sé qué, pero fue una obra muy interesante. Esta es la obra de Andrea Bagoiri, que trabajó con una terapeuta sexual, y durante ella es una artista que trabaja mucho con la pornografía femenina y hizo la terapia realmente, o sea, no fue una cosa fingida, tuvo sesiones de terapia con ella y como resultado hizo una serie de dibujos fantásticos que se presentaron en la sala de exposición, ¿no? Esto es una colaboración que se hizo con un banco. Bueno, he puesto esta diapo de Michel Houellebecq, que es el escritor francés, que trabajó como artista en esta edición de Manifesta, y él trabajó con un médico un radiólogo y con un médico internista. Y luego hizo esas obras que eran resultados de sus X-ray, de sus radiografías. Hizo una serie fotográfica que se presentó aquí. Esto fue muy curioso porque luego nos enteramos que él era hipocondríaco y que de paso se hizo un chequeo en toda regla con un médico de una clínica suiza estupendísima, o sea que fue muy simpática la cosa. Bueno, esta fue una obra con un dentista, etcétera, pero voy a pasar a esta sede, que fue una de las sedes que acaparó más atención, pero lo que sí fue una sede muy, muy usada a todas horas del día. En esta edición de Manifesta se contactó con el estudio de Tom Emerson, que es profesor en la ETH de Zúrich, en la Escuela de Arquitectura de Zúrich, y que, bueno, él ya tenía una trayectoria en la construcción o adecuación de espacios de arte, porque había hecho alguna galería en Londres, en Spirit Fields, y Christian Jankos, el comisario, lo conocía o había tenido algún contacto con él, de alguna manera. Entonces, contactamos con Tom Emerson porque Christian quería hacer un pabellón en el lago. La idea, que a priori era una especie de locura, porque además se salía de presupuesto a todas luces, era complicadísimo conseguir el permiso, en fin, todo eran dificultades, finalmente se pudo llevar a cabo, ¿no? La escuela de Tom Emerson, digamos, el estudio de Tom Emerson lo forman él y sus estudiantes y son un estudio de arquitectura que vosotros sabréis más que yo, los arquitectos que estáis aquí. Se caracteriza por el uso del bricolaje y la reutilización y el bricolaje, ¿no? para construir espacios. Y la construcción la hicieron los estudiantes de arquitectura ellos. O sea, yo creo que hay una diferencia entre, bueno, no conozco la arquitectura de Málaga, pero he conocido otras y digamos que no hay un trabajo tan manual como el que yo vi que se desarrollaba allí, ¿no? Estos fueron los primeros bocetos. A él se le presentó
a Tom se le presentó la idea de hacer un pabellón que cumpliera ciertas características, ¿no? El comisario quería que fuera un espacio que tuviera unas gradas y una especie de stage, ¿no? De escenario para hacer presentaciones, comunicaciones, de todo tipo, que hubiera una zona, un bar y una zona de ocio, que hubiera una piscina, porque en Alemania, en Suiza, por ahí es muy, en Suiza concretamente son muy frecuentes los baños en el lago y son como piscinas que se hacen dentro del lago, ¿no? Y hay una zona para cambiarse y tal. Entonces, con estas premisas y una pantalla de cine, porque el espacio se pensó también como un cine de verano. Con estas premisas el estudio construyó, en una nave se empezaron a construir los módulos, digamos, que luego se fueron transportando y se ensamblaron en el lago y se remolcaron hasta la ubicación final, que era justo una zona súper céntrica de la ciudad de Zúrich. Al pabellón, se llama Pavilion of Reflections, y se accedía por esta plataforma, por esta pasarela que veis aquí. Este era un kiosco que había donde se vendían los catálogos y los libros, etc. Al principio, algunos eventos se cobraba entrada, o sea, para algunas actividades puntuales se cobraban entradas y era aquí donde se cobraba. Al final, la mayoría de las actividades fueron gratuitas y se usa este kiosco como un punto de venta de publicaciones. Bueno, algunas imágenes más de este pabellón. Aquí se usó, veis un poco, la verdad es que el espacio fue muy bien acogido y muy utilizado, sobre todo cuando hacía buen tiempo, ¿no? Esta era la zona más de baño, aquí estaban los vestuarios para cambiarse. Y bueno, esta que era una de las sedes que se construyó específicamente para Manifesta 11, que la hicieron los arquitectos y los estudiantes de arquitectura de la escuela, contrastaba mucho con otros espacios donde se presentó la Manifesta, que uno de ellos es el Löwenbräu, que vimos al principio, ese espacio de arte que es totalmente limpio, ese cubo blanco minimal, limpio, perfecto, en un espacio donde, bueno, un edificio en el que se ubican galerías súper lujosas, la verdad. Se presentó esta obra de Mike Boucher. Mike Boucher trabajó con el lugar de residuos, el centro de reciclaje de residuos, de desechos de las ciudades, que no sé cómo se llama, eso, con uno de los ingenieros que trabajaba allí. Y hizo esta obra con las 80 toneladas de residuos orgánicos que producen los 400.000 habitantes de la ciudad de Zúrich en un día. La obra era una obra enorme, no sé cuántos metros tenía de largo, pero era enorme realmente, y él trabajó en este lugar, en el centro de residuos, y entonces con los residuos orgánicos, vamos, con la mierda de la ciudad de Zúrich, construyó esta especie de bloques que se construían como si fuera casi como adobe, y luego se ponían a secar, tenían un tiempo de secado y finalmente se trasladaron, por supuesto se hicieron fuera, o sea, en una nave alejada de la ciudad y tal, porque el olor era tremendo y porque además al secarse emitía, o sea, echaba residuos, los lixiviados y todas estas, bueno, en fin, un lío. Total, que la obra se hizo fuera y luego se transportó durante el montaje al espacio expositivo, ¿no? Se había hecho asesorada por una serie de técnicos que dijeron el tiempo que necesitaba para que se secara, para el secado de la mierda, porque es que es lo que era, y tal, y luego se trasladó aquí, ¿no? El espacio, como veis, es totalmente aséptico. La obra parecía una especie de obra de minimalista, ¿no? Conceptual de los 70, una especie de calandreo o algo así. Y lo he puesto porque fue una obra que detonó un tipo de debates muy interesantes. Por la arquitectura en la que estaba, o sea, por el edificio, por el lugar que habitaba y por el proceso, por el título de la exposición, un poco por todo, ¿no? Porque lo que sucedió fue que se suponía que una vez que se trasladara al espacio expositivo la obra no iba a oler, ni no iba a eliminarse líquido, ni iba a ser un bloque sólido, como una especie de bloque de hormigón o de adobe.
Pero lo que pasó fue que se calcularon mal los periodos de secados en relación a la temperatura que iba a hacer en ese momento. Se calcularon el tiempo de secado como si la exposición hubiese tenido lugar en otoño y no en verano. Y las temperaturas empezaron a subir antes de lo previsto. Con lo cual, el olor que empezó a emanar la obra gradualmente fue increciendo y había un momento en que era absolutamente insoportable no entrar en la sala, sino entrar en el edificio. Los galeristas empezaron a protestar porque era un olor nauseabundo, o sea, los coleccionistas que iban a la sala dejaron de ir, la sala de exposición, o sea, las galerías querían denunciar a Manifesta, nos amenazaron con denunciarnos públicamente por un montón de dinero, o sea, se generaron un montón de debates, bueno, Manifesta, nosotros tuvimos una serie de reuniones internas para decidir qué se hacía, si se retiraba la pieza o si la pieza se dejaba. Yo estaba a favor de dejarla porque me parecía que se activó, que Mike Boucher con esta pieza activó un debate interesantísimo sobre esa cosa de la limpieza suiza, de la neutralidad suiza, que por supuesto no es tal en términos sociopolíticos, económicos, etcétera, y que de repente el visitante se encontrará con la propia mierda que genera una ciudad. O sea, se activaron un montón de debates en todos los sentidos muy ricos, ¿no? Y bueno, sí, continúo porque creo que ya... sí, voy a ir un poco rápido ya con estos dos proyectos que faltan. Este es un proyecto que hice con Rocío Márquez en el espacio de Santa Clara. Rocío es una cantadora de flamenco y el proyecto tuvo lugar en el contexto, la performance, tuvo lugar en el contexto de la exposición de Manuel León, La Costilla de Santa Clara, que era una serie de cuadros sobre la costilla, que es esta planta que está en el patio de Santa Clara, del antiguo monasterio de Santa Clara. Salud. Monasterio de Santa Clara, pero que el patio no es accesible, o sea, porque está en una parte que no está rehabilitada, etcétera, y a partir de ahí, pues se hizo la exposición. A mí Manuel León me llamó para hacer un texto del catálogo y también para colaborar con Rocío en una performance que se hizo durante el periodo expositivo. Obviamente, teniendo como punto de partida la costilla, la planta, era ineludible remitirnos a aquella otra costilla famosa desde la que todas las mujeres procedemos, ¿no? Rocío, que además de ser una extraordinaria cantadora, es una mujer muy inteligente, muy comprometida con su condición de mujer feminista, y yo pues trabajamos sobre una premisa, ¿no? Es que quiero resumirlo de alguna manera. Yo creo que en el momento actual, por mucho y muy bien que cantadoras estupendas como Juana del Revuelo canten letras como, por ejemplo, la letra esa de Mi marido me ha pegado porque no le he preparado papitas con bacalao, yo creo que en estos momentos hay que repensar cierto tipo de letras, modificarlas y posicionarse al respecto, ¿no? Rocío estaba totalmente de acuerdo y entonces lo que hicimos fue reescribir una serie de letras que relacionaran la costilla con el espacio, con la condición de mujer y que de alguna forma, digamos, cuestionaran o problematizaran las relaciones de poder y de jerarquía que existen en el flamenco como existen en cualquier otro territorio, ¿no? El flamenco es una disciplina tremendamente rica, plural y compleja y por tanto llena de contradicciones y precisamente lo que queríamos era trabajar en esas contradicciones que se establecían, ¿no? Bueno, paso ya al siguiente y este es el último proyecto que voy a presentar, que es una exposición que hice en 2018 justamente en el Espacio Santa Clara, en las salas del Espacio Santa Clara de Sevilla, el antiguo convento, que es un espacio muy difícil porque es un espacio bellísimo, pero son los antiguos dormitorios de las monjas, que son dos salas muy, muy largas. Tampoco sé decir otros metros, lo siento, que soy un desastre para esto. Y bueno, fue una exposición muy compleja porque el personaje sobre el que se hacía la exposición, Kiko Rivas, el título era Kiko Rivas, una continua maquilación. Kiko Rivas fue un crítico de arte, bajo mi punto de vista, la persona que mejor ha escrito de arte en las últimas décadas en el panorama del arte español, digamos, pero además fue crítico literario, poeta, crítico musical, escribió letras de canciones, hizo guiones de cortos, trabajó en programas televisivos, colaboró, por ejemplo, con Paloma Chamorro, La Edad de Oro y otros programas, fue comisario de exposiciones, era artista plástico, en fin, un sinfín de cosas. Fue una persona con una producción ingente
enorme. Yo llevaba años investigándolo y a medida que investigando iba sacando nuevas cosas y nuevas cosas. Bueno, de hecho yo empecé a trabajar con él en vida hace 12 años que falleció, y él falleció en el proceso de trabajo que estábamos haciendo un cataloguito sobre su obra plástica, que era su faceta más desconocida. Y yo continué investigando a partir de ahí. Con lo cual, la exposición era tremendamente compleja porque quería reflejar la pluralidad de este personaje tan poliédrico y tan plural, que curiosamente era tachado de vago en vida. Y por tanto, necesitaba un diseño expositivo que hiciera una mediación que potenciara la relación entre las obras y que potenciara el relato curatorial. O sea, en esta exposición, el dispositivo expositivo, la mediación, digamos, de ese dispositivo era tan importante como la mediación que hacía el comisariado, ¿no? Entonces, bueno, trabajé con Manel Franco Taboada, con el arquitecto Manel Franco Taboada, profesor de la Escuela de Arquitectura de La Coruña y diseñador de exposiciones, y tuvimos un tú a tú desde el inicio del proceso expositivo, digamos. Fue una maravillosa suerte trabajar con él, porque me facilitó muchísimo el trabajo. Por una parte, la ubicación del espacio y la cantidad de obras que iban a poner, y por otra parte, la relación entre las obras, la división en espacios por ámbitos, ¿no? Para que, digamos, el relato se entendiera acotándolo por secciones, y desde el título, o sea, desde la dimensión del título hasta la rotulación, la decisión de poner esta franja gris. Por ejemplo, el espacio era muy alto y la obra era toda de pequeño formato, la obra de pared, y por tanto se diluía, se perdía en ese espacio tan enorme. Entonces, él decidió pintar esta franja de gris con estas medidas concretas, etcétera. Traigo esta cita de un texto que Joaquín Vázquez, que fue quien hizo la producción, BNV Producciones, escribió un texto sobre Manel Franco, que falleció hace 2 años, y en un libro que la Universidad de La Coruña falleció meses después de la exposición. Se desmontó en noviembre del 18 y él falleció en febrero del 19, y la Universidad de La Coruña le hizo un libro homenaje, y este es uno de los textos que escribió Joaquín Vázquez, se me olvidó de poner el nombre para él, y aquí decía que la aspiración de cualquier proyecto de diseño expositivo debería ser construir un espacio de reflexión, traducción y contextualización de las obras y documentos que se exponen. Sin esta mediación, que interprete y se sume a la que realiza la curadora de la muestra, difícilmente las piezas exhibidas podrán descubrir las tramas que encierran, desvelar los verdaderos contenidos que abordan o producir los desplazamientos de sentido que toda obra de arte debe provocar en lo que conocemos como realidad. Y realmente el dispositivo expositivo fue, en ese sentido, generó ese debate que yo pretendía desvelar, ¿no? Esta era la sala de abajo, esta es la entrada, este es el primer espacio, la primera sala de abajo. Aquí está el primer ámbito, primer y segundo ámbito, tercero está allí. Se hizo se paneló este espacio para dividirla porque era enormemente larga. Este era el espacio de transición, se ordenó la obra cronológicamente, y luego el acceso a la parte de arriba era por aquí unas escaleras. Las vitrinas eran sumamente ligeras, estaban inclinadas, con lo cual permitían muy bien la lectura de los documentos y la visión de los documentos. Bueno, este fue el diseño que hizo de vitrinas con medidas y tal. Yo era la primera vez que trabajaba en una exposición en sala, en una exposición de este tipo, con muchísimo material. De hecho, creo que la exposición sobre un solo artista con más material, y bueno, creo que es la primera vez que he hecho una exposición con un artista fallecido, de hecho, pero tan enormemente compleja. Y trabajar con Manel fue una delicia, porque muchas veces en la relación para el diseño de exposiciones, hay veces que los diseñadores de exposiciones, digamos, que recurren a los formatos de vitrina básicos o ya consensuados por el público, que saben que funcionan, y otras en el que el diseño expositivo cobra demasiado protagonismo y a veces casi que solapa el relato expositivo. Y en esta ocasión hubo un equilibrio perfecto entre lo que se exponía y cómo se exponía. Digamos que fue un ejercicio perfecto, adecuándose. Hicimos una edición para que la gente se pudiera llevar estos carteles a casa. Y bueno, y ya, paso, ya, se acabó. Termino, perdón, creo que me he pasado un poco de tiempo. Es que voy un poco acelerada porque estoy viendo que alguien quiere entrar en el espacio, en la sala. Hay que cerrar la facultad, me dicen. Lo siento, me he pasado demasiado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ha sido estupendo. Gracias, muy interesante. Gracias, Isabel.